Antes de venir a esta tribuna, preguntaba a mi amigo Manuel Barlet que si no iba a subir a enaltecer a su paisano. Y me dijo, no, porque yo empezaría diciendo quién es Gilberto Bosques y por qué debemos enaltecer a Gilberto Bosques. Y yo seguiré esa línea de argumentación. Primero, ¿quién es Gilberto Bosques? Un poblano distinguido que nació en 1892 y que a los 18 años ya participaba en la lucha social, porque estuvo al lado de un poblano insigne como fue Aquiles Cerdán en aquella rebelión, en aquel levantamiento de 1910. Después fue profesor, fue periodista, fue diputado local, fue diputado constituyente en Puebla, fue diputado federal, contestó el primer informe de gobierno de Lázaro Cárdenas, y Lázaro Cárdenas en 1939 lo manda de cónsul general a París para que informe de los acontecimientos europeos donde ya se sentían vientos de guerra, soplos de conflicto, rispidez y después la sanguinaria conflagración que todos tenemos. Pero Gilberto Bosques no se limitó a eso. Una vez que fueron avisados de que los alemanes estaban cerca de París, él se va a Marsella, primero a Bayona, luego a Marsella, y en Marsella empieza a recibir a quienes solicitaban asilo huyendo de los nazistas y de los fascistas, tanto alemanes como italianos como españoles, y a un sinnúmero de judíos que pedían protección. Y él les dio asilo, les dio pasaporte, les dio visas, contrató barcos, y como aquí se dijo, más de 40,000 asilados vinieron a México. Su argumento era muy sencillo: México los invita, porque en México se respira democracia, libertad, soberanía y justicia social. 4 valores fundamentales que alentaron su vida y que inspiraron su tarea. Gilberto Bosques nació en julio y murió en julio. Hasta en eso había simetría y congruencia. En abril de 1944, cuando Gilberto Bosques regresa a México, en la estación de Balbuena, ahí lo recibieron cientos de españoles y judíos agradecidos y lo llevaron en hombros. Decían que así llevaban en hombros al humanitarismo que inspira la política exterior mexicana. Por eso estamos aquí, para dar a conocer quién fue Gilberto Bosques y por qué debe ser enaltecido, recordado y homenajeado el día de hoy. No termina su tarea en 1944, va como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario a otros países como Portugal, pero hay que destacar que fue embajador en Cuba y fue él quien consiguió la visa para Raúl Castro y para Fidel Castro a principios de los años 50. Y hoy que se restablecen las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, hay que recordar esa larga tradición de la política exterior mexicana fundada en principios. México siempre estuvo con Cuba desde los tiempos de Gilberto Bosques, y hoy uno de los países más complacidos con la apertura, que es el inicio apenas de una buena relación de embajadas de Cuba en Estados Unidos y de Estados Unidos en Cuba. Esperemos
que sigan con los principios de la política exterior mexicana y que pronto se levante el boicot y mejoren las relaciones entre ambos pueblos. Conviene recordar que Gilberto Bosques hace pocos días fue reconocido en Francia durante la visita de Estado del presidente Enrique Peña Nieto y fue reconocido como un ejemplo de su contribución al mundo y a la historia del siglo XX. Gilberto Bosques protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y no solo cumplió con la Constitución, enalteció sobre todo el artículo 89, fracción décima, donde están consagrados los 8 principios básicos de la política exterior mexicana: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de las amenazas o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Estos son los principios rectores del objetivo del Plan Nacional de Desarrollo, que se engloba bajo el título de Por un México con responsabilidad global. Por todo ello, larga vida a Gilberto Bosques Saldívar, y me uno a la propuesta, señor presidente, de que se pida un minuto de silencio en memoria de este mexicano ejemplar. Muchas gracias.